Muy bien. Quiero comentar algunas cosas sobre la meditación. Es importante realizar la meditación que se enseña aquí, que enseña Drúmbalo Melquisedec. Es importante. Porque hay que cambiar una frecuencia en nosotros, dado que todo va por escalas. Todo es como si fuéramos escalando una montaña. Todos somos así, vamos caminando. Somos caminantes. Y alguien nos espera siempre arriba de la cima, pero para llegar a ella es muy difícil. Son escalas de vibraciones que tenemos que ir alcanzando. Nunca jamás en la vida nos va a pasar algo que esté más allá de nuestras fuerzas. Pareciera que es así, pero no, nunca. No vamos a ver aquello que todavía no necesitamos ver, porque nos causaría dolor. Planetas como el planeta Tierra, de tercera dimensión, son karma, son karmáticos. Por eso todas las cosas se ven aquí en conflicto, en dolor y en muerte. Pero el proceso interno no es así. El proceso interno es de desarrollar facultades internas. Nada se nos va a regalar. Nadie te las va a regalar. Es algo muy, muy dentro de nosotros. Vencer cada vicio, cada oposición. Y el amar viene en este conflicto de tercera dimensión, hasta que la tercera dimensión no nos alcance, no sea suficiente y nos demos cuenta que todo es un drama de decadencia y destrucción, pero la construcción está en nosotros. Eso lo enseña la física cuántica cuando habla del observador, que cuando se descubre que es observador, ya solo vemos el mundo externo, el dolor, la muerte de todo, pero no es así la vida. La vida es intimidad, la vida es crecimiento interior en nosotros mismos, en cada uno, al límite de nuestras fuerzas cuando se nos requiera. Por eso nacimos en esta época. Y hablando de niveles, podemos sospechar que en la cima está Dios. De eso hablaba Federico Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra. Tenía muchos conflictos Federico Nietzsche, filósofo alemán, antes de Hitler, pero hablaba a veces cosas de mucha sabiduría, como que a él le impactaba estar en la cima con los seres poderosos como él, capaz de escalar la montaña y llegar a la cima. Ese es el objetivo. Hay seres tan divinos que son dioses, que solo escalan de cima a cima. Y nosotros no tenemos nada que envidiarles, porque este es el juego de Juan Pirulero y cada quien atiende su juego.
Tenemos que encontrar nuestro camino cada cual. Nadie nos va a resolver nada. Podemos intentar que alguien cargue con nuestros pecados, pero al final nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra propia vida como individuos. Y existe el grupo para apoyarnos. De eso trata la nueva era, de generar grupos. Y vamos a ver defectos en ese renacer de la familia como familia espiritual, porque ya la familia no es suficiente para nosotros, para seres que empiezan a encontrar que en verdad la conciencia se desarrolla dentro de nosotros, en nosotros como individuos. Los grupos que se forman como este de astrología son todavía familia, como una continuidad de su propia familia, como un reflejo de lo que están viviendo en sus mundos de familia. Y aún no han encontrado ni deben todavía encontrar una fraternidad, porque se les da este escalón para que puedan algún día sentir la fraternidad, experimentar la fraternidad, vivir la fraternidad, encarnarla. Es algo muy grande el vivir la fraternidad, porque entonces ya se ha crecido. Pero la familia es un intento de fraternidad. ¿Qué es lo más difícil en nuestras propias familias? Que son el intento de un grupo de fraternidad real. Al siguiente escala de la familia está ese intento de grupo de fraternidad que vuelve a ser familia. Lo que hay ahí es seres que nos traicionan, en seres ignorantes. Esa es la familia, ese es el matrimonio, porque estamos en tercera dimensión. Y estos mundos, como digo, son karmáticos, son karma. Aquí todo es una carga, todo es dolor. Es el camino de espinas sin rosas. Así es el mundo. Es terrible. Secuestros, violaciones, muerte, traición, vicios, dinero, demonios por todas partes. Eso es la tercera dimensión. En mundos como este. Visto así, pues es el infierno. ¿Y qué se les viene a enseñar? Porque estas son escuelas de aprendizaje para desarrollarnos internamente. Se nos viene a enseñar a crecer, a darnos cuenta de que eso no es verdad, de que nosotros somos la medida de la ley de una forma muy positiva y que toda la gente que nos rodea no debe de ser cambiada, forzada a evolucionar, debe de ser amada, porque hay condenas tan largas cuando uno secuestra, cuando uno mata, cuando uno viola. Todo está contabilizado, hasta cada pelo de tu cabeza, dice la Biblia, está contabilizado. Te pasa exactamente lo que debes enfrentar y nunca va a haber algo más allá de tus fuerzas, aunque tú creas que sí. Siempre estamos en el límite de lo que tenemos que vivir. Hay un diseño, hay una protección interna que no sabemos ver, porque todo lo queremos sujetar a la tercera dimensión. Y queremos que las personas sean lo que no son. Por regla hacemos eso. Queremos que las personas o creemos lo que creemos, eso queremos que sean. Queremos que son perfectas, que son buenas, que el mundo es bueno, que son decentes, que no tienen instintos.
Y lo primero que tenemos que aprender si queremos algo más que simplemente una familia más o menos consciente, más bien inconsciente, es amarlos como son. Esa es la regla. Es una regla constante en aquel que busca la verdad o aquella que busca la verdad. Es amarlos a todos y a cada uno de las personas cercanas que queremos ayudar como son, porque no podemos forzar demasiado la tuerca, no podemos forzar su evolución de nadie, no podemos vivir por ellos, no podemos forzar a nuestros hijos a que sean como nosotros, que ya somos viejos, por ejemplo, para evitarles el dolor. No es así. La fraternidad empieza cuando respetamos el espacio vital, el destino y la necesidad de ciertas experiencias en cada uno de los seres que están con nosotros. Y en silencio los amamos cuando no están listos, porque sabemos que van a tropezar, que van a sufrir, que van a caer en fuerzas maléficas, malignas, que los están siempre atrapando vida tras vida. Y cuando a ellos les pasa algo y los amamos, duele. Pero el dolor debe de ser consciente. El dolor que vale ante la divinidad es consciente. Aprendemos a tener una intimidad con Dios callada, que va creciendo como un torrente, más y más. Entre más amamos a las personas que están con nosotros en un grupo, en una familia, y no nos asustan sus vicios, entonces empezamos a aprender astrología. Una astrología donde vemos a las personas como son, sin aterrarnos. Vemos el mal de cada uno y vemos la salida y cómo podemos ayudarla. Sea magia, sea alquimia, sea astrología, sea tarot, sea medicina alternativa, siempre estamos vigilando, creciendo nosotros mismos. Grupos como este de astrología reflejan mucho a la familia, la reflejan porque buscan una familia, si se hace bien, si crece, si prospera, pero siempre habrá alguien más fuerte que vigila, y entre más vigila, más en silencio y más ignorado es. Un verdadero maestro, una verdadera sacerdotisa, es la que pasa en silencio y vive sus cosas muy internamente. Y está con todos, pero de una forma más abstracta. Así es Dios, es el método de Dios. Es tan humilde que nadie lo ve, pero ahí está cuidándonos. Ahí está mandándonos a alguien, a un padre, a una madre, a un patriarca, a un maestro, a un guía, a un amigo, a un hermano. Siempre algo nos va a sostener. Y debemos de saber decidir y cometer errores, cometeremos errores. Porque en tercera dimensión todo es dolor y todo es parcial. No podemos ver como un hombre o una mujer de sexta dimensión, no podemos. Tenemos que ganarnos la sexta dimensión, la quinta dimensión. Y nos la ganamos para la eternidad, porque estamos hablando de eternidad en el camino individual real. Por eso el verdadero caminante es silencioso. Los que ya empiezan a dominar sus energías. Y los demás pueden criticar, pueden hablar, pueden destruir, porque todo es fácil destruir. Destruir una familia es fácil. Destruir un mundo es fácil, relativamente. Solo lánzate al abismo y ya. Entrégate completamente a la tercera dimensión y ya. Es muy sencillo. Construir
es lo que cuenta en la evolución. ¿Qué has construido? ¿Un hijo o una creación importante? ¿Has consolado a alguien? Cada día vamos a revisar nuestra conciencia para que crezca, a proteger lo más que podamos a los seres amados. Si en verdad los amamos, peleamos sus almas. Ya no solamente sus cuerpos, sino sus almas. Es lo que cuenta. Todo lo que te falta te será saciado en tu intimidad. Si sabes por lo menos la lección mínima de tu sexualidad, trasladada a tu líbido y de allí a tu moral y a tu responsabilidad, puedes tener un camino heroico, puedes ser realmente inmortal y pasar por mortal. Así como yo escribí El camino de rosas sin espinas, donde conforme más voy entrando a la gloria, según el caminante, el siervo pequeño, le llamo yo, más vas viendo la faz del diablo, sus jerarquías, sus tretas, la forma en que controlan al mundo. Recuerdo cuando yo estaba en retiro de 40 meses que viví esa fase que ya les he comentado, que un día tuve una visión, un sueño semidespierto, que estaba yo luchando con ciertas energías y apareció un demonio porque no se veía feo, pero yo sabía que era el demonio, que yo ya me estaba enfrentando a ese tipo de fuerza. Y me dijo, se reía de mí, decía, ¿qué estás haciendo? ¿Meditando? No seas tonto, mira lo que yo hago. Y me mostraba cómo pero cantidad de gente, mucha gente, pasaba a través de su laboratorio, puedo entenderlo así, y los convertía en máquinas. Les quitaba su humanidad, los convertía en máquinas. Eran miles, mucha gente pasaba por su laboratorio, los estaba convirtiendo en máquinas, en máquinas. Eso era lo que él hacía y se reía de mí. Y se ve cómo son, cómo se convierten en máquinas, porque son máquinas. No hay vida, no hay amor, no hay nada. Lo único que hay es los seres hechos máquina. Y esa visión ahí acaba, ¿no? Acaba porque me mostró otros lugares, trataba de engañarme, pero yo como que ya estás hecho, ya te llega el momento de tu prueba, de tu camino, de tu comprobación. Y yo decía, ¿quién sabe de qué está hablando? Así pensaba yo dentro de mí. Ya, yo sigo con mi vida porque mi vida es felicidad. Entonces hay felicidad a niveles. Eso fue lo que yo entendí. Todos debemos buscar ser felices. Pero si la felicidad no te dura, es que no era felicidad. La felicidad verdadera debe de durarte. Y entre más consciente es, verdaderamente serás más feliz. Así pues, la meditación es muy fundamental en estos momentos en que la humanidad vive cosas que están allí y todos lo sabemos, que algo grave está pasando en el mundo, porque son fines de ciclos, pero no es para ti. Si tú entras a ese paraíso interno que está en ti, en tu lucha y en tu amor por una familia, sea tu familia o sea un grupo. El maestro siempre está en la cima, podemos decir, y tú puedes darte cuenta cuando a la mujer no se le engaña, sobre todo a la mujer que es más intuitiva, ella sabe que ese es un maestro o esa es una sacerdotisa y que están en la cima y que es el patriarca, la matriarca. El amor va más allá de la razón, es intuición. Y la mujer tiene esa intuición y dice, en la cima está Dios, de alguna forma. ¿Quién va a resistir el fuego de Dios? Como en el monte Sinaí que subió Moisés a ver a Dios, a la zarza ardiente, así es Dios, un fuego vivo.
nadie lo aguanta, se empieza a tener que estar con cuidado para estar iluminando a ciertas personas como grupo principalmente. Es como si el grupo trabajara por llegar a ese lugar o escapar de una cárcel. Una persona sola no puede, el grupo sí. Así como que no somos nada sin una sociedad o sin una familia. Pero llega un momento en que somos llamados. Y ese llamado es un servicio para todos, un servicio para los más débiles, pero no es posesividad de los seres que están junto de ti, ni tampoco les vas a cambiar su naturaleza, no. Son imperfectos. La gente, todas las personas están en imperfección. El mismo maestro. Podemos tener varios maestros, porque uno solo, pues no. Nada se reduce a una persona. Entonces, hay una doble realidad que debemos de enfrentar en el camino. Es el grupo como tal y nuestra individualidad. No podemos renunciar a nuestra individualidad, porque nosotros sabemos qué necesitamos, sea malo o sea bueno, y tenemos mucho que arriesgar. Arriesgamos para poder avanzar. Y es algo que se va haciendo más íntimo y más poderoso. La moral es conciencia moral. La moral es conciencia moral. Y es así que aprendemos a meditar. Cuando meditan, el espacio del corazón y la pineal son muy importantes. Debemos de sentir el tubo paránico por todo nuestro cuerpo, desde arriba de la cabeza y abajo de nuestros pies, todo el tiempo que podamos, de forma natural, porque nos va marcando un parámetro interno, nuestro ser superior, qué tanta energía necesitamos. Si te pasas de la cuota, fracasas. No solo es meditar, la vida no es hacernos meditadores de oficio. Me enseñaba el maestro Estrada, no es hacerte meditador de oficio, es vivir la meditación como un modo de vida. Eso es lo importante de la meditación. No es meterte al corazón y ahí quedarte y aislarte de todo, no. Estar con una familia, con una sociedad, con un mundo, si fueras tan poderoso. Y a niveles todo es diferente. ¿De qué se trata cuando se forma un grupo con una persona que tiene cierta sabiduría? Hablemos del grupo de astrología. Pues de sacarlos del infierno y ponerlos por lo menos pues en el purgatorio, para que el fin del mundo no les alcance y no les pegue de la misma manera, que es lo que está pasando. Dejemos que los seres divinos, los altos iniciados, digo yo, así les llamo, las altas iniciadas, pues se enfrenten al diablo con todas sus magias, con el satanismo, con realidades de otro nivel, pero no son para nosotros cuando somos un grupo. Ahí solamente tenemos que aprender a meditar para ser mejores, encontrar nuestro camino, resolver nuestra vida, a veces pelear, a veces arriesgarnos a pelear porque estamos hartos de una relación, de un medio ambiente, de una forma de vida en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro ambiente familiar, y queremos una familia diferente y la buscamos. Y se nos agrupa de alguna forma, ya de una forma más espiritual.
nos arriesgamos a cosas y cometemos errores. Podemos romper una relación. Podemos poner nuestra ley por encima de nuestros hijos. Nadie nos puede cuestionar, no tanto externamente, sino ante la divinidad, ante lo sagrado. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto no es nada más campanitas y nada más fantasía de que las cosas deberían ser así, no. A veces tenemos que hacer que suceda. No esperar a que te descubran ahí en tu casa, no. Tú ve y descúbrete, alcanza tus objetivos. Es que todavía soy de este mundo, es que todavía necesito cosas, pues ve y lógrala. Dinero, seguridad, cometerás errores. No te preocupes, alguien pedirá por ti arriba de ti y no te das cuenta. En otro nivel de la montaña que va subiendo, porque el objetivo ese cuando llegas a la cima es muy difícil. Llegar, muchas pruebas. Trata de ver qué es lo que necesitas en esta vida y haz lo mejor que puedas a tu nivel, con tu familia física y con tu familia espiritual. Es más o menos la idea. Si tienen algún comentario y si nos queda tiempo, pues me introduzco un poco en la cuestión astrológica, que quiero desde cuándo entrar a la cuestión de la astrología mundial. Si no me da tiempo, pues no, yo tengo hasta las 2:30 que voy a estar aquí con ustedes. Pero si tienen un comentario en este momento, pues háganlo. Y si no, pues continúo. Me espero un momento para que reflexionen y aprovechemos este tiempo. Les doy su espacio. Gracias por la meditación y por la plática. Por la meditación y por la plática. Sí, sí, Monse, reconocí tu voz. Sí, sí, gracias. Ok. Los que tengan que retirarse ya saben que se pueden ir retirando, pero yo voy a entrar ahorita a la cuestión de la astrología, ¿eh? Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro. Sí. Primero, pues feliz año para todos. Y pues sí, yo quería comentar, como usted dice, pues tenemos que llegar a cierta madurez para poder entender muchas cosas que aunque nos sean dadas desde, si no tenemos la madurez necesaria, pues no las podemos reconocer. Así es. Entonces, pues yo le agradezco mucho todo lo que nos da todo el conocimiento que nos comparte y pues sí, hay muchas cosas que yo ya tenía desde mucho tiempo atrás, pero pues yo no sabía que eran muchas de ellas. Y pues muchas gracias y pues feliz años para todos. Sí, igualmente. Gracias, igualmente, feliz año. Ok. Bueno. Voy a abocarme de aquí a las 2:20 más o menos, calculo mis tiempos un poco, a meterme un poco a la cuestión de la astrología mundial porque lo he dejado pendiente y me gustaría abordarla para que la pueda subir a YouTube. Lo hago pensando en que ustedes
y eso pues sí quisiera que lo aquilataran, porque yo ya no puedo ahorita, por lo menos muchos como yo, no pueden hablar ahorita en YouTube, porque esto se debe de resolver de una manera seria, fuerte, digamos, porque hay muchos seres que están trabajando ya por la nueva era, por la era de Acuario, y no se van a poder ignorar una serie de cosas. Entonces, las cosas se van a poner, será un año muy fuerte. Recordemos que el 2022, como decían ayer, estaba escuchando en la noche, ya antes del festejo del brindis de la Navidad, estaba escuchando que el 2022, antes del Año Nuevo, ahí estábamos escuchando, y 2022 es el número 2 como base, el dualismo, el estar siempre luchando con el karma. El 2 es número de karma, es dualismo. Eso es lo que señala, y además suma 6. Entonces va a ser un año en donde va a ser muy importante entender la dualidad, y aunque parezca que estamos involucrados y hagamos cosas que nos lleven a cometer errores, nuestro ser siempre es unidad. El 6 es un número de la tentación, de la involución final. El juicio final continúa en el 2022, que suma 6, 3 veces 2. Todos vamos a ser probados con el mundo externo de las cosas en el que estamos karmáticamente imbuidos. Por eso me di a la tarea de hablarles de que estamos aquí no para forzar la evolución de los seres que amamos, para frenarlos a nuestros hijos, sobre los que tenemos autoridad, sin tentarnos el corazón, es cierto, pero siempre con amor, siempre con amor, aunque no se entienda el amor de un ser maduro que tiene autoridad, un ser que sabe cosas de la vida. Por eso van a aparecer siempre como que hicieron mal, como que hay dictadores, como que hay gente mala, pero la gente buena está disfrazada. Se confunden todos los valores. Esto es un juicio final. Los seres mortales piensan que nadie los está viendo, que pueden robar, matar, secuestrar y destruir, pero no es así. Todo está calibrado. Si ustedes tienen luz interior, vivirán, vivirán. Y de eso se trata todo esto, de que podamos vivir. Y por estas razones que me meto en algunas cosas de las cartas natales, por ejemplo. Y es de lo que les voy a hablar en este momento.
Voy a empezar hablando un poco sobre la carta astral. De México. De México. Aquí, por ejemplo, debemos de entender que una carta de un país, una carta astral de un país, nace cuando hay un acontecimiento radical en ese país. Por ejemplo, aquí la Declaración de Independencia es importante, que fue el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, entra en la Ciudad de México. A las 12:15 se hace esta carta natal, 27 de septiembre de 1821 a las 12:15, sea porque en ese momento se firma algo, debe haber un acontecimiento fundamental para marcarlo. Y algunas personas que no tienen mucha experiencia en astrología ni la han palpado tan de cerca, pues van a decir que esa ya es la carta natal de México. Lo es relativamente. ¿Por qué? Porque después viene la lucha de la Revolución Mexicana, que fue en 1910. Y eso ya es otra carta natal, que ya está marcando como una reencarnación de la Declaración de Independencia. Es un nuevo panorama, es una nueva carta porque sí removió a México. Y ya hay después la Constitución de 1917, que está marcando ya una organización más civilizada de la sociedad de la República Mexicana, y es como otra reencarnación del país México, ya organizado de una forma más progresista y válida, porque todos aceptan la Constitución como la Biblia de la sociedad mexicana, República Mexicana. Entonces, ya estamos hablando de una tercera carta natal, la reencarnación del país México. En esta combinación hay una continuidad de eventos, que es cuando empezamos a entender que se deben de leer varias cartas natales, no solamente una. Por ejemplo, en el caso de la persona como tal, que hace su carta natal cuando nace, a la hora y lugar que le marca la fecha de nacimiento. Dices, ya tengo la carta natal de tal persona porque nació a tales horas en tal lugar y fecha. Pero si yo empiezo a ver la carta natal de la persona, estoy hablando de un ejemplo, un símil de lo que sucede también en una nación, hay una carta natal anterior a ese nacimiento que se llama posición radical, o la posición de los planetas cuando nace la persona. Pero hay una carta natal anterior que se llama
la carta natal del momento de la concepción. Es importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de dónde venimos, cuál es nuestro karma. La carta natal en el momento en que fuimos concebidos, a veces va a decir el doctor, es que nació 7 mesino. O sea que tenemos que hacer la carta natal de 7 meses antes. Del nacimiento de la persona. Si nace normalmente, a los 9 meses se hace la carta natal, procurando que sea a la misma hora. Pero 9 meses antes. ¿Qué nos va a dar esa carta natal de la concepción de la persona? Como ya mencioné, las condiciones en que, de dónde venimos, las condiciones en que fuimos creados. ¿Qué fuimos en nuestra vida pasada? Las cosas no son porque sí. Bueno, pues nada más quiero que sepan que existe la carta natal de la concepción, por lo regular 9 meses antes de nuestro nacimiento. Es una carta natal normal, como esta a la misma hora. Se procura hacer a la misma hora. Y solo 9 meses antes. Hay otra carta natal que se hace para la misma persona de cada año de vida. Por ejemplo, si la persona quiere saber, por decir, cómo le va a ir en el año a partir de su cumpleaños, se hace la carta natal con la misma hora y en el lugar en que pase su cumpleaños. Se hace la carta natal de la persona en la misma fecha de nacimiento que lo solicita, pero el lugar va a variar de acuerdo al lugar en que físicamente pase su cumpleaños. Yo prefiero esta carta natal que el llamado revolución solar. Yo la prefiero porque me está diciendo con esa carta natal cómo va a ser su situación de vida en ese año. En ese año. Puedo decir que si una persona tiene 20 años y me dice, quiero ver cómo me va a ir en este año, yo hago la carta natal para el momento de su cumpleaños, perdón, en esos 20 años que va a cumplir y el lugar donde se encuentre, respeto la misma hora de su nacimiento y la ajusto a ese lugar y fecha. Y entonces puedo decirle a esa persona con su carta natal cómo va a vivir ese año. Es una pequeña reencarnación, como una pequeña reencarnación de la misma carta. Como ven, hay variantes. Otra forma teórica es marcar el movimiento del sol de la carta natal original. Estoy hablando ya de otro método para ver el futuro en la persona que nos solicita el servicio. Otro método empírico se le llama, es basarnos en el sol de la carta natal del nacimiento de la persona, o sea, la carta natal original o radical, que se llama con los planetas radicales, así se les llama. Es la carta natal normal. Y entonces digo, el sol se mueve 1 grado por año. Y si la persona tiene 20 años, a partir de donde se encontraba el sol
en la carta natal original lo muevo 20 grados, porque me está diciendo que dónde va a caer empíricamente su sol a 1 grado por año, a 1 grado por año, a 1 grado por año. Es otra forma de revisar una carta natal basándonos en el movimiento del sol de una forma empírica de la carta natal de la persona. Y podemos decir que 20 grados después será lo que le va a pasar en 20 años, a los 20 años a la persona. Los demás planetas no se mueven, nada más se mueve el sol. Es una forma empírica de verlo. No voy a hacer lo mismo para cada planeta, solo me estoy basando en el sol. Bueno, ya volví, se fue relativamente, pero ya estoy aquí otra vez. Ok. Ahora bien, estoy revisando ahorita la carta natal de la independencia de México, del momento de la independencia de México. Me regreso tantito para que la vean. Declaración de Independencia, 27 de septiembre de 1821, a las 12:15, en la Ciudad de México. Y ya tengo entonces qué pasa básicamente con la carta natal de México, porque antes no existía México. Era un pueblucho ahí de los aztecas de Tenochtitlan, que también tiene su carta natal, el momento de la fundación de Tenochtitlan. Sería un poco como la parte karmática del pasado del país México, que fue la creación de Tenochtitlan a los 1300 años, más o menos. Fue que se fundó la Tenochtitlan, por ahí. Ya luego, ahí tengo la carta natal de Tenochtitlan, luego se las paso. Pero aquí está la carta natal de la independencia de México, que es, podemos decir, la carta natal como la carta natal radical, podemos decirlo así. La que va a tener que ver en la vida del país de México, porque allí nació como país. Después, como les digo, hay como reencarnaciones en 1910 con la carta natal de la Revolución Mexicana y en 1917 con la civilización a través de la Constitución, que fue cuando se reconoció la primera Constitución de México, 1917. Esas variantes se van a tomar en cuenta, pero la original siempre va a tener un peso muy importante en lo que es el país y en su destino. La más importante es esta carta de la independencia de México, que es cuando realmente nace México. Vamos a hacer solo unas observaciones básicas y con la necesidad que tengamos de regresar al tema lo haremos. Ahorita es un bosquejo más o menos general de esta carta natal, porque no quiero dejar de mencionar algunas otras que son importantes para los acontecimientos que le esperan a las diferentes y más importantes naciones del mundo. No me quiero detener ahí porque me interesa que ustedes tengan acceso a un conocimiento básico para conocerse a sí mismos a través de su propia carta natal. Pero solo les hago énfasis que la astrología mundial es importante y en este momento lo es también por lo que está aconteciendo.
Muy bien. Aquí estoy otra vez. En la Carta Natal de la Independencia de México, notamos que hay una cuadratura en T. Lo hago a propósito para que empiecen a entender estos términos que les van a servir para el estudio de la astrología. Aquí estamos viendo que la cuadratura en T es cuando hay una oposición entre dos planetas y una doble cuadratura hacia un tercer planeta. Lo sobresaliente de este momento cósmico con el que nació México es que está Urano. Este que ven aquí, azulito, es Urano. Urano. Representa a la nueva era, a la era de Acuario. Neptuno, el amor místico, el amor incondicional. Y está sobre el ascendente, entrando a Capricornio, en Capricornio, lo cual está representando la búsqueda tanto tecnológica como de una nueva forma de percibir la sociedad en una revolución que se reinventa, que reinventa a la sociedad, conducida por el amor universal, para generar otro tipo de ambiciones dentro del mundo social. Como se ve, la palabra clave de Capricornio es yo uso, yo utilizo. Y a través de la practicidad se busca ese renacer de una sociedad a un mundo más moderno, basado en la tecnología y en una forma más universal de ver la religión, que se encuentra atrapada a través de la sociedad burguesa, más o menos feudal, digámoslo, hablando en un lenguaje sociológico. Porque el sol, con el que entra en cuadratura, es la autoridad de ciertos personajes que defienden las leyes a su manera, ya que el sol se encuentra en Libra. Y Libra representa las leyes oficiales que se defienden, pero que no quieren ver la necesidad de un cambio práctico. No quieren ver las nuevas ambiciones del pueblo, representado por el ascendente, que tiene ahí principalmente a grupos revolucionarios de una ciencia más liberal. Y tampoco quieren dejar de oprimir a los pueblos a través de la religión, marcada por Neptuno, que representa las asociaciones religiosas y que está en cuadratura con el Sol, que es la autoridad
de los prelados de la iglesia, obispos, cardenales y los sacerdotes mismos que tienen autoridad sobre la gente y le imponen su autoridad. La gente está representada por la luna, que también se apega a las leyes marcadas por el signo de Libra. En nombre del equilibrio y de la justicia, sujetan al pueblo a formas de gobierno, tanto en lo religioso como en lo social, más o menos burgueses, manejadas con autoritarismo, convencidos a través de la palabra, porque Mercurio también se encuentra en Libra. Son los argumentos de pequeñas burguesías que controlan a la sociedad. Bajo esas condiciones están haciendo el espíritu revolucionario de aquellos que buscan el cambio y una nueva organización social, porque a pesar de estar en cuadratura, Urano y Neptuno buscan una nueva forma de percibir a Dios y el avance de las tecnologías para hacer una sociedad y una república mejor, más democrática, sí basada en leyes, pero de un tipo más universal por Urano. También tenemos la cuadratura del ascendente y de Neptuno, que representa el amor universal, y Urano, la visión revolucionaria para una nueva sociedad, una nueva civilización. También está en cuadratura a Plutón, que representa el terrorismo, dado que está en cuadratura. Plutón es el dios de los infiernos, el dios y la sexualidad, también el representante de la muerte, el rey del infierno, por lo cual la violencia es inevitable. La lucha del pueblo por su libertad es inevitable, marcada por Urano, una libertad inyectada desde grupos que ven la religión de otra manera, como es la masonería. Aquí se ve claramente la influencia de la Revolución Francesa, que está marcada por grandes máximas como libertad y fraternidad para el pueblo. Y esta Europa está influyendo poderosamente a la concepción de una nueva forma social. Para esto, tenemos que darnos cuenta que hay una influencia poderosa del extranjero a través de Mercurio, dado que el regente de la casa 9, la casa de los viajes largos del extranjero, cae en Virgo y está gobernada por Mercurio, que lo tenemos prácticamente en la cúspide de la casa 10. Aquí es como los libros, la cultura, la palabra y el continuo moverse del extranjero hacia México, trayendo libros, nos trae la ciencia ilustrada del siglo XIX para influir poderosamente en la concepción de un México moderno, de un México nuevo. Vemos que la guerra es inevitable.
pero para algunos tiene un sentido de transmutación para los revolucionarios, con una concepción, como digo, manejada en una amplitud de miras en lo teológico y religioso por Neptuno. Y aquí vemos que el ascendente está en quinconcio con Marte, acercándose a la casa 8. ¿Por qué digo Marte? Porque estamos hablando de que la guerra es inevitable debido a la cuadratura de Plutón, el dios del infierno, y octava superior de Marte. Marte está representando al dios guerrero, al dios de la guerra. Y Plutón, que es octava superior, o sea, una superguerra inevitable, ya representa el terrorismo, la guerra fría, el ataque a los líderes más importantes que se están alineando a Urano y a Neptuno. Neptuno está en cuadratura, que es tensión dolorosa, hacia Plutón. Está retando a las formas secretas de gobierno con intereses creados por parte de una burguesía que se niega a cambiar y está oprimiendo al pueblo por medio principalmente de las instituciones religiosas. Neptuno, instituciones religiosas. Plutón, la forma opresiva de las morales y de la buena voluntad de la gente. Y esto inevitablemente representa una guerra fría. ¿Por qué guerra fría? Porque Saturno y principalmente el ascendente en Capricornio está señalando la frialdad. Capricornio es calculador y frío en sus objetivos y sus ambiciones que tienen que ver con la escalada social, con el quedar en la cima de la sociedad. Y aquí vemos que bajo estas condiciones, en lo positivo y el negativo, es que se da el nacimiento de un país en la independencia, en el momento de la que se firma la independencia en México. Siempre va a haber algunos importantes líderes que se van a manejar por la necesidad de una guerra, porque hay un quinconcio que representa transmutación. El quinconcio representa transmutación del ascendente hacia Marte, preocupado por la vida de las familias, por crear una nueva forma de percibir y de asentar el mundo familiar con una sociedad y forma de asociación diferente, en un cambio inevitable hacia el despertar de la conciencia. ¿Por qué dije todo eso? Suena muy bonito y cualquiera lo puede decir así, como un buen político, pero no es eso. Estoy viendo cómo está la carta natal. Me estoy basando en los parámetros y arquetipos básicos, tanto de signos como de planeta. Ahora se los voy a desglosar para que entiendan esto que dije. ¿Qué era lo que inquietaba en ese momento al pueblo, que lo llevó a luchar incluso con las formas caducas y opresivas de la religión, en este caso la católica, y las influencias de
la ciencia ilustrada de los franceses, de la masonería y de toda esta forma de percibir y de liberar a los pueblos de América. Y México era muy importante en ese momento. ¿Por qué digo todo esto? El Quinconcio señala, y aquí es donde voy a cerrar esta carta natal por lo pronto, y ya la retomaré en su momento, porque esto es solamente una introducción para que ustedes se den cuenta el juego de energías aquí y con la oposición de la Luna hacia Júpiter y Saturno, que ahorita les voy a mencionar. Pero quiero ahondar un poco más en el Quinconcio, que donde quiera que ustedes vean en una carta natal el Quinconcio, representa 150 grados más menos de un planeta a otro. Y significa que hay una transmutación, transformación, que puede ser para bien o para mal, de acuerdo quién está involucrado o de quién es esa carta natal. En el caso de la nación mexicana, estamos viendo que había una necesidad muy grande del surgimiento de revolucionarios provenientes de la formación teológica propia de la religión católica, representada por Neptuno, que tenía un gran poder sobre el pueblo mexicano, y que al estar en Quinconcio con Marte, está representando la rebeldía, la guerra, en pos de la defensa de la familia que estaba muy oprimida, representada por Cáncer, que es el arquetipo de la familia, de los ancestros, de las raíces, de la domesticidad y la vida doméstica. Estaba muy oprimido el pueblo en una vida doméstica, en una presentación de la Virgen como madre todopoderosa y sagrada. Ese modelo debería de desaparecer de una forma violenta por la rebeldía de un grupo de sacerdotes o de ciertas personas de poder que manejaban el sacerdocio, y que se rebelaron para entrar en la revolución familiar, tanto de sus propias familias como las familias para una sociedad nueva, más involucrada a lo que en el futuro sería la computación y la intercomunicación por medio de Urano. El movimiento de fraternidad universal también se asocia por Urano a un modelo de sociedad más inventiva en lo científico, más liberal, más radical en lo revolucionario, con una ciencia más abierta y capaz de transformar las conciencias humanas. Dado que la octava superior de Mercurio, que defendía el autoritarismo burgués con cierto tipo de personas arcaicas en su pensamiento, defensores de las leyes, ¿por qué Mercurio está en Libra y en la cúspide casi de la casa 10, que es la casa del gobierno? Y la octava superior de Mercurio, sin embargo, es Urano, que está representando la revolución científica. Ya no solo se trata de una ciencia literal y jurídica, y en varios aspectos de lo que representan las universidades, que se apegan mucho a la letra, sino que ahora se trata de una revolución social y religiosa que viene a influir y ya darle un sentido a una guerra que se convierte en sagrada y que va encaminada
hacia la transmutación y el manejo de una magia que desde lo interno va a cambiar a México y lo va a convertir en un país interesado en Dios de una manera más esotérica, más ocultista, más apropiada a una nueva era, más realista en la percepción de lo que es el bien y el mal. Esta guerra se proyecta así y este cambio es inevitable porque el dios de la guerra, que es Marte, aunque se encuentra físicamente en Cáncer y en la casa 7, que representa los contratos, el matrimonio basado en la familia y en la tradición familiar de una forma recalcitrante en lo pasado y en la obligatoriedad de sometimiento a lo doméstico, entra en un proceso de transformación porque se está acercando Marte y se considera también dentro de la cúspide de la casa 8. Cuando vean un planeta que está muy cerca de una cima, de una rayita que representa las casas, que se llama cúspide, también se considera que está influyendo la siguiente casa. Por lo tanto, no solo estamos hablando de que Marte está en la casa 7 y está en un contrato de una forma casi matrimonial con lo doméstico y el sometimiento de las familias a una vida más o menos introvertida, donde está prohibida la extroversión, como el hablar en público o el mostrarse abiertamente para un desarrollo social y menos aún a una proyección de carreras profesionales que estaban muy apartadas para cierto grupo de personas que estaban en el poder, dado que la Casa 10 representa las universidades para la República Mexicana. Había un acaparamiento en lo que se debería de aprender dentro de las universidades, más que ahora que sigue habiendo esa opresión, pero en ese momento era totalmente dispar. Pero como Marx está señalando aquí una revolución como guerra sagrada, no solo en el aspecto religioso que busca más universalidad, sino también en el aspecto científico que busca la liberación para ver una ciencia más universal, más informática, más de las computadoras, más de los viajes en avión, que todavía no se descubrían en sí, pero que ya se pensaba en eso con Leonardo da Vinci, que había dejado en el Renacimiento todo eso. Todo esto era una ambición que se traía en el crecimiento de lo científico y la inventiva del ser humano más liberal, y que Marte viene a romper con una guerra necesaria, violenta, sí, basada en la persecución y en la imposición del poder del terrorismo y la Guerra Fría, que marca la cuadratura Plutón-Neptuno, pero que a través de la salida que da el quinconcio 150 grados del ascendente Neptuno y Urano hacia Marte, está señalando un cambio inevitable hacia la casa 8, que es la casa de la transmutación a través de la muerte. Morir para nacer es el método que encontró México para sobrevivir a la opresión de la pequeña burguesía que tenía el poder y el encarcelamiento a la domesticidad y la introversión del pueblo.
representado por la casa 7. El regente de Cáncer es la luna. Se encuentra la cúspide en la casa 7. Es la opresión a la domesticidad y el cerrojo que les impedía aspirar a las universidades. Aquí tenemos a ver si entró Laura. Cuando entre me dice. Muy bien. Aquí tenemos pues la opresión. Quiero que se escuche. Aquí tenemos entonces la necesidad de una guerra que para los líderes más adelantados en esta independencia de México lo estaba trasladando de la domesticidad al pueblo hacia una transformación, por lo cual, para nacer, habría que morir primero. La casa 7 está en Cáncer, el regente es la luna, el pueblo mismo era como una serie de células familiares oprimidas en la domesticidad sin poder aspirar realmente a la élite que controlaba las universidades, representado por la casa 10, y el regente de Cáncer, la luna, cae dentro de la casa 10, muy cerca de Mercurio. La luna representa al pueblo. Las mujeres, solo mujeres muy privilegiadas podían estar en las universidades. Y la oposición, voy a acabar con esto, esta carta natal y esta videoconferencia, Zoom, para todos mis amiguitos que se interesan por la carta natal de la independencia de México. Les hago la última observación importante, que es la oposición de la luna hacia Júpiter, que representa la vanidad, la hipocresía, donde lo más importante era el lujo, el espectáculo en lo social, representado por Libra, solo interesado en aparentar su apariencia, su forma de vestir, sus lujos, sus joyas. Es el aspecto negativo de Libra porque la luna entra en oposición con Júpiter, que es la vanidad creciente, el proteccionismo a cierta forma de autoridad manejada principalmente por el dinero, que estaba sobre todo concentrado en el manejo del poder, dado que hay una contradicción aquí muy fuerte, que ya no era soportable para los pueblos, el pueblo mexicano, representado por la luna, oposición Júpiter, que representa el protector, los viajes al extranjero en exceso, el derroche de los bienes del pueblo, y está en conjunción a Saturno. Mientras Júpiter es expansivo, Saturno es contractivo y está amasando el poder, y es una gran contradicción en las formas de gobierno representado por la casa 10, con el Sol en casa 9, que representa el proteccionismo del extranjero, el exceso en viajes al extranjero por placer, que se va acercando a la casa 10, pero todavía está alejado. Solamente el pueblo y ciertos líderes que empiezan a tener otro tipo de cultura acceden al extranjero, porque la luna sí está en la casa 10 y también Mercurio. Hay mucha información que fluye a través de esos viajes al extranjero, pero
hay una terrible contradicción en los que gobiernan a México antes de la independencia por la conjunción de Júpiter, que es expansivo y espacial, y Saturno, que representa lo temporal. Los dueños del tiempo de la gente son Saturno. Saturno se representa como el dios del tiempo y es contractivo, es opresivo, genera una lucha de la ambición de los pocos sobre los muchos. Esto ya fue insoportable para el pueblo mexicano. Les pido, para aquellos que tengan un poco de conocimiento de astrología, observen la oposición Luna con Júpiter conjunción Saturno. Es importante y es interesante. Y la forma en que ellos llegan a la guerra, porque está en Aries, que el regente es Marte, el dios de la guerra, y está en cuadratura hacia Marte. Está representando que hubo una gran opresión y lucha del poder que le esperaba ya a México desde entonces por grandes líderes de la milicia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los ejércitos, que empiezan a ponerse unos bandos contra otros. Ese era el destino que le esperaba a México en todo el final del siglo XIX hasta la Revolución Mexicana. Se destinó una lucha brutal dentro de las mismas facciones del gobierno militar por la cuadratura de Júpiter, los proteccionistas, los benefactores, los embajadores, y Saturno en cuadratura hacia Marte, que representa la guerra. Un destino de guerra por diferentes facciones de diferentes gobiernos de intereses se iba a gestar durante el resto del siglo XIX y entrada del siglo XX. ¿Ok? Hasta aquí quiero dejar lo que yo interpreto como básicamente la carta natal de la independencia de México, que siempre, como les vuelvo a reafirmar con este aspecto de trino hacia Saturno y Júpiter de Neptuno, que hubo una influencia benéfica con una visión más amplia, visión porque Júpiter representa la visión, de la religión convertida en magia como ocultismo de tipo fraternal que se va a gestar en México. En medio de tanta guerra también existe una masonería positiva, una nueva era que ya se está manifestando y que iba a afirmarse con la teología de fines del siglo XIX y los grandes promotores de una fraternidad universal. Todo esto representado por el trino de Neptuno-Urano hacia Saturno-Júpiter, que es muy importante, aspirando a una nueva forma de familia, una familia grupal, una familia de fraternidad universal, una familia espiritualizada, que aunque sea o no físicamente, lo importante es que proyecta una libertad más amplia para entender a Dios. Todo esto representa este trino de 4 planetas fundamentales para darle una verdadera independencia a México, aún con lo que le esperaba para el fin de siglo, que eran guerra dentro de facciones de los mismos ejércitos, donde un gobernante se peleaba con otros, representado por la cuadratura hacia Marte. Tenemos también el trino de 4 planetas, Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter. Muy importante hacerlo notar, porque tienen que ver con el corazón mismo del pueblo y de la gente y del país México, representado por el ascendente en Capricornio. Yo uso con sabiduría, aquí se los dejo,
para que lo mediten un poco y vean que mientras parece que hay un infierno de guerra preparándonos a la Revolución Mexicana de 1910, también hay un despertar para la nueva era y México como ombligo del mundo, benefactor social y un puente importante para llevar la energía del Tíbet, que estaba cerrando su trabajo esotérico y ocultista, hacia los Andes en Perú principalmente, con el despertar de Machu Picchu como nuevo centro del mundo espiritual que pasaba del Tíbet, los Himalaya, hacia los Andes, para que vean cómo se ve reflejado esto de una forma por demás contundente e indiscutible para los que conocen la astrología y vean cómo México es un puente en ese paso de la energía de las viejas eras, donde el Tíbet fue la corona del mundo de manera espiritual, hacia los Andes, que volvieron a reencontrar su despertar para los incas. Vean cómo esta cuadratura por las luchas intestinas de gobiernos necios en la dictadura que ocultaron ya la pequeña burguesía que existía para seguir persistiendo todavía en deseos de poder factorial, en sus propias satisfacción de ser adorados. También se está dando la nueva era para México, que queda como un embajador, porque Júpiter representa a los embajadores de la nueva era, representada por Urano, regente de Acuario. Así cierro esta conferencia y voy a salirme para verlos, hermanos, amigos, que tuvieron la amabilidad de, a pesar de que es 1 de enero y tienen cosas que hacer, se hayan dado a la tarea de atender al señor Américo, que está aquí, pues haciendo una labor en mi momento que me toca. Si tienen alguna opinión, pregunta, pueden hacerlo antes de cerrar. Estamos a 5 minutos de cerrar sesión. Los que tengan que irse pueden. Y si no, yo en una oración Muchas de gracias, gracias maestro. también los escucho. ¿Quién habla? Muchas gracias, maestro. Raquel. Muchas gracias. Okay. Todo fue muy interesante. Les deseo a todos muchas bendiciones. Muchas gracias porque todo el tiempo que nos ha compartido, todo ha sido muy interesante. Me cuesta trabajo un poquito entender muchas cosas, pero sé que poco a poco lo voy a ir asimilando y aprendiendo. Les agradezco a todos y a ustedes principalmente, maestro, la atención que ha tenido para con nosotros de darnos sus maravillosas clases. Esta información que nos dio el día de hoy es muy, muy interesante, muy importante, y muchas de las pláticas y todo lo que nos ha venido diciendo, en algunas ocasiones me he quedado hasta choqueada de tanta información, pero todo me parece muy interesante, muy importante para nuestras vidas. Yo se los agradezco enormemente. Muchas, muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Eso es todo, maestro. Gracias. ¿Quién más? Bueno. Muchas gracias y que tengan un bonito inicio de año todos. Bendiciones igualmente. Y gracias porque ya te conectaste otra vez, Monse. Lo logré. Ay, de hecho, ya estaba a la mitad de la meditación y se me fue el internet. Dije, ay, no puede ser. Pero aquí.
Aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. De las pocas valientes que tengo ahorita. A ver, ¿quién más? Yo también nada más para dar las gracias, maestro, y toda muy importante información. Muchas gracias y igualmente muchas felicidades y bendiciones para todos. Yo me voy satisfecho y les recuerdo una cosa. Lo importante de estas personas que están en el grupo Astrología, estén o no conscientes de ellos, o más o menos conscientes, es que van a ser un puente para seres, a lo mejor sus nietos, sus hijos, o sus familiares o conocidos, que van a traer a la vida físicamente personas preparadas para este tipo de mensajes que ustedes empiezan a asimilar. Son importantes porque van a traer nuevos hijos físicos. Es el momento en que ustedes, yo por eso no siento que estoy perdiendo mi tiempo, porque ya sea un conocido de ustedes por su influencia, o a lo mejor desconocido del otro lado del mundo por la vibración que a ustedes les corresponde, al hacer un esfuerzo por escucharme, van a empezar a generar a matrices que van a traer niños, no solo niños índigos ni niños cristal, sino niños ajustados a este tipo de enseñanza que a través de un servidor se da al mundo. Ahorita parece que es una cosa nimia, invisible, pero esto no queda así. Estos seres están recibiendo esta radiación y están formados ya para nacer, que les platiquen cuáles son las experiencias lastimeramente para mí, por mi satisfacción personal, de estos niños que han nacido a través de Monse, que está aquí como Elizabeth Horta, y una de mis hijas también, porque Elizabeth Monse también es como si fuera mi hija, aunque no lo es físicamente, ¿verdad? Soy su tío. Pero estos pequeños contactos que hago y también con mi hija Cristina, ya trajeron a niños que son ajustados, no solo por ser niños índigo o niños cristal, que lo son, sino porque están ajustados a una nueva genética de la sexta raza raíz, y así como ellos, todo esto que yo les doy a ustedes a través de alguien que a lo mejor no van a conocer en esta vida, están siendo puente. Mi propia madre que trae su energía, mi madre física, deja una energía para esta nueva época que estamos viviendo, sin fanatismo, sin tendencias religiosas de fanatismo, sin ningún fanatismo a un personaje o a un maestro en particular, sino porque la energía está ya dada y el designio se tiene que cumplir, aunque al principio seamos 3, 4, 5 gatos y parezca todo un juego de familia y ustedes sienten que no van a poder dar el calibre, no se les está pidiendo que den el calibre, se les pide que sean felices, que sean pacientes, que se den cuenta que su trabajo doméstico y hasta tonto con sus hijos, con sus familiares, con sus seres cercanos, es importante, aunque a veces se me acobarden y aunque a veces varios cientos de gentes que he ido preparando se me van quedando a la orilla del camino. No son almas perdidas. En Tijuana, donde yo fui, fundé una cámara secreta, que es algo esotérico. Había una mujer embarazada que fue de mis alumnas, se hincó para que le diera la bendición y estaba embarazada y iba a dar a luz en un mes y yo le bendije a ese niño y en ese momento percibí, se me dijo internamente, este hijo es un hijo de la estirpe que tú estás cuidando, que es vigilante de este planeta y de esta humanidad. Algo tan grande y que me pareció tan simple, y esa persona ya no la volví a ver, a esa madre y a ese niño. Y así he ido descubriendo niños que si yo lo dijera, tendría que escribir un libro entero para decirles todo lo que percibo muchas veces, si yo quisiera que ustedes lo vieran, pero no es necesario. Ustedes van a ver justo lo que necesitan. Nada más no consideren que su trabajo es inútil,
que porque es doméstico, que porque no entienden, que porque esto. No es eso lo que se está buscando en personas como un servidor de ustedes, sino que van a través de su energía a atraer a seres que sí van a tener, a madres y a padres, que van a tener este tipo de familias con las que ya se adelantó mi hija Cristina y Elizabeth Horta Monse, con sus propios hijos, que si ellos un día les diéramos oportunidad de platicar todas las experiencias internas que algunas veces me platican a mí de sus hijos, lo que perciben, lo que sienten y todo lo que les está pasando a estos niños. Son niños que ya vienen marcados. Yo por eso los respeto, porque no son mi propiedad esos nietos ni esos sobrinos, sino que son propiedad de la humanidad. Y eso es lo que les dejo en claro. Sigan sus vidas en paz. Cuando tengan que irse de estar físicamente escuchando esto con Américo, o si no están, yo sé que están, porque se han conectado una energía que las bendice y que no tienen idea ni lo que está pasando, ni yo. Por eso lo digo así, porque ni yo mismo sé la grandeza de esto que nace, como el niño Dios que nació un 25 de diciembre hace 2000 años, más o menos, así ahora nace como un niño Dios en mi persona y en seres que me preparan y que ustedes tienen la suerte de escuchar y que les cuesta y que no tienen por qué aceptar todo. No se esfuercen, solo sean ustedes y traten de ser pacientes y de reconocer que detrás de todo lo que hacen hay algo muy grande. Yo los bendigo por esto y quiero así cerrar esta sesión y venga lo que venga, pues ya la hicimos y ya la hicieron. Que pasen un bonito sábado y que se la pasen bien con su familia. Y estemos en paz. El próximo año les deseo lo mejor, igual que ustedes lo han dicho. Creo que ya hablamos. Le agradezco a mi propia esposa, al hijo que me tocó ahorita. Ya entiendo un poco por qué me tocó, que no es mi hijo, es hijo de mi esposa, pero convivimos este fin de año aquí solitos. Pero sin embargo, pues siempre me sentí cercano a algo porque lo vivo de otra envergadura mundial. Gracias.